hermanos, muy buenos días, sean bienvenidos. Vamos a iniciar, hermanos, con el estudio de la carta a los Hebreos. Con el pastor Josué se quedaron en Hebreos 9:12 y en ese aspecto, en esa porción, hermanos, pues se segmentaba en 4 puntos principales. ¿Cuáles son? La nueva dispensación es mejor que la antigua. El segundo punto que vieron fue: el tabernáculo celestial es mejor que el tabernáculo que estaba en el desierto. Y como número 3, vemos que el sacrificio del Señor Jesucristo es superior a los del antiguo pacto. Como parte número 4, hermanos, vemos que la suma de todo ello nos dice que esto nos trae mejores consecuencias para nosotros. Es decir, todo lo que apuntaba en la antigüedad, hermano, todo lo que pasaban en el Antiguo Testamento, solamente era sombra y figura, anunciaban algo mejor. Entonces, vamos a leer el verso 12, Hebreos 9:12, hermanos. Abra su escritura, por favor. Hebreos capítulo 9, verso 12. Dice lo siguiente: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, en esa porción, hermanos, cuando dice entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, ¿por qué el autor hace esta afirmación? Bueno, nosotros, hermanos, vivimos en una mejor época que en la que de aquellos hombres santos del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos un mejor sacerdote, el cual ha entrado a un mejor tabernáculo, llevando consigo la sangre de un mejor sacrificio. Como les he dicho, hermanos, lo que se anunciaba desde el antiguo pacto solamente eran figuras, sombras, que no reflejaban una totalidad de la realidad. La realidad fue manifiesta en la persona de Jesús. Entonces, ¿cuál es la consecuencia para nosotros de todo esto? Es decir, de los beneficios de la expiación y el sacrificio de Jesús. Bueno, en las últimas frases del texto, implícitamente nos dicen o nos indica lo siguiente: que gracias al sacrificio de Jesús tenemos una redención definitiva y eterna. ¿Por qué, hermanos? Recuerden que los sacerdotes que servían al templo, ellos cada año tenían que entrar, el sumo sacerdote entraba a ofrecer. Entonces, con Jesús solamente se ofreció una vez y para siempre, hermanos. Entonces, nuestra redención, hermanos, a través del sacrificio de Jesús, tenemos una redención definitiva y eterna. Es decir, ya no se tiene que volver a repetir. ¿Ok, hermanos? En primer lugar, el autor nos recuerda que Cristo entró en el lugar santísimo una vez y para siempre. Es decir, no tuvo necesidad de entrar y salir como los sacerdotes levíticos, ni de repetir el proceso cada año, ¿verdad? Eso es algo ceremonial, un ritualismo que se celebraba y que era imperfecto. Pero ya en la persona de Jesús, ese sacrificio que Él fue el mismo, pues ya no es necesario que se repita, hermanos, todo el tiempo. Entonces, la entrada de Cristo al lugar santísimo ha sido la entrada definitiva y nos indica, hermanos, que ese sacrificio en la cruz también ha sido definitivo. Por lo tanto, ha llegado la realidad, y si siendo la realidad, realmente esa realidad expía los pecados. Porque antes solamente, ¿qué hacían? Cubrían, ¿verdad? Esos sacrificios que ofrecían los sacerdotes esos levitas, lo que hacían solamente cubrían. Y el sacrificio de Cristo, ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. Es una gran diferencia abismal. Entonces, cuando se manifestó la ascensión de Cristo, esto nos demuestra algo importante, hermanos. La ascensión de Cristo es la demostración de que Dios ha aceptado dicho sacrificio.
y es un sacrificio perfecto, definitivo y permanente por su eficacia. Eso es algo importante que debemos de considerar, hermanos. Algo que practica la liturgia católica es que a través de la práctica que hacen, a través de la hostia que ellos hacen, que es ellos la representación simbólica de la consumación, ellos lo repiten frecuentemente y eso pues apunta a una herejía, hermanos. Aquí Hebreo nos está diciendo que el sacrificio fue definitivo y para siempre. Entonces, cada año, hermanos, en el día de la expiación, los judíos se reunían en el patio del tabernáculo y de sus alrededores. Y por ejemplo, en el lugar santo no había ningún sacerdote en aquel momento. El tabernáculo tenía que estar completamente vacío. Eso apunta a algo importante, hermanos. Esto da a entender, lo van a ver más adelante, que el Espíritu Santo da a entender que todavía no estaba ese camino perfecto, que solamente a través de Jesús se podía trazar ese camino perfecto hacia el tabernáculo, hermanos. Es decir, hacia la presencia y la comunión con Dios. Entonces, solo podía entrar el sumo sacerdote para realizar los actos de expiación. Es decir, cada año el sumo sacerdote se presentaba para expiar los pecados por sí mismos y por los del pueblo. Y cada año, o sea, no podía estar entrando y saliendo cada que quería. Entonces, el sumo sacerdote entraba en medio de una, ¿cómo podemos decirlo?, de una imponente solemnidad y expectación por parte de los que estaban afuera, ¿verdad? Porque todo el pueblo afuera, hermano, estaba a la expectativa de cuando entraba el sumo sacerdote. Y si sabían que de pronto, si el sacerdote no estaba caminando con rectitud, con integridad, con santidad, pues caía fulminado, lo sabemos, ¿verdad? Entonces, vemos que el sumo sacerdote, al traspasar el primer velo, ya nadie podía verlo. Procedía al segundo velo y penetraba hasta el lugar santísimo, llevando consigo la sangre expiatoria. Mientras tanto, afuera del tabernáculo, la multitud estaba en espera y estaba en expectativa, ¿verdad? Es por eso que le ponían las campanillas al sacerdote en sus pies, porque si seguía sonando la campanilla, eso significaba que permanecía aún de pie, ¿verdad? Que estaba vivo. Entonces, vemos que en el tabernáculo reinaba el más absoluto silencio. Todo el mundo estaba al pendiente de algo importante. ¿Y qué es eso? Las personas que estaban afuera, el pueblo que estaba afuera expectante, se preguntaban: ¿será aceptable ante Dios el sacrificio de este año? ¿Volverá a salir el sumo sacerdote en señal de la aprobación divina? Es decir, que no sabían en ese momento si ese sacrificio, esa sangre que ofrecían, si iba a ser aceptada por Dios. Porque pasaba, ¿verdad?, que a veces Dios no recibía ese sacrificio. ¿Y cómo sabían que no había recibido eso? Pues que caía fulminado el sacerdote, ¿verdad? Entonces, si sale el sacerdote, pues podían respirar otra vez, porque aún entrando en la presencia de la gloria de Dios no había sido fulminado. La sangre le había protegido y el sacrificio había sido aceptado. Entonces, nuestro sumo sacerdote, hermanos, asciende a los cielos, desaparece tras una nube y los discípulos miran hacia el cielo. Pero aparecen unos ángeles en ese momento, ahí en el libro de los Hechos lo menciona. Aparecen unos ángeles diciéndole a los discípulos que estaban ahí esperando, viendo hacia arriba. Dice que ciertamente Jesucristo volverá, pero no en este momento, no cuando ellos pensaron. Volverá el Señor, pero ya no como sumo sacerdote, volverá como Rey de Reyes, ¿verdad, hermanos? En su plena majestad. Y ahora se ha sentado en el trono de las alturas. Entonces, aunque el Señor Jesús no vuelve a aparecer de manera inmediata, no es señal de que su sacrificio no haya sido aceptado, sino todo lo contrario. ¿Por qué, hermanos? Puesto que los sacrificios del antiguo pacto eran provisionales y simbólicos. La no aparición del sumo sacerdote
habían indicado el rechazo del sacrificio por parte de Dios. Porque si estamos haciendo un símil referente a Jesús, de que después de haberse ofrecido el sacrificio por los pecados de la humanidad, y el hecho de que haya ascendido, es decir, haya entrado al tabernáculo celestial y que no haya regresado, podrían pensar que no fue aceptado por Dios, pero no así con Jesús. Porque recuerden, en el tabernáculo terrenal, si el sacerdote no salía, ¿qué significaba? Que no fue aceptado ese sacrificio y que había sido fulminado. Pero no así con Jesús, que hasta la fecha pues no ha regresado, ¿verdad? Podían pensar, bueno, si Jesús no regresa es porque algo pasó, ¿no? Pero vemos que por parte en la persona de Jesús no es así. El sacrificio de Jesucristo es definitivo y real. Su aceptación queda demostrada por el hecho de que no volvió a aparecer. Su desaparición demuestra que su sacrificio ha sido suficiente y aceptable una vez y para siempre. ¿Por qué? Recuerden que la entrada del sumo sacerdote al tabernáculo terrenal tiene que entrar y salir. ¿Por qué, hermanos? Porque era la manera de que sabían que había sido aceptado. Sobre todo que al otro año, ¿qué tenían que hacer? Lo tenían que volver a repetir, ¿verdad? Jesús, hacer un sacrificio aceptable y justo, sabían que su regreso, hermanos, representaba su no regreso de inmediato, significa algo más sumible, que Él tomó el trono, hermanos. Entonces, en la tercera parte del verso 12, vamos ahí, hermanos, en la tercera parte del verso 12, cuando dice: habiendo obtenido eterna redención. Recuerden que los sacrificios que se ofrecían por parte de los levitas eran temporales, ¿verdad? Temporales, imperfectos, y solamente cubrían la parte externa, hermanos. Habiendo obtenido eterna redención, hermanos, significa que es la idea de la frase siguiente con la que concluye nuestro texto. Habiendo obtenido eterna redención. Y en el texto original, hermanos, se emplea esta frase con un participio presente. ¿Qué significa, hermanos? Es como si la eterna redención dependiese de alguna manera de su entrada en el lugar santísimo. En cierto sentido, hermanos, lo único que importa es el sacrificio en sí, pero de la misma manera que el sumo sacerdote, después de realizar el sacrificio, lleva la sangre al lugar santísimo. Así, hermanos, nuestro Señor tuvo que entrar al santuario celestial a fin de interceder por nosotros sobre la base de su sangre derramada. Entonces, el sacrificio de la cruz, hermanos, aunque completo y perfecto en sí, era necesario que el Señor resucitado traspasara los cielos y entrara en el lugar santísimo con las marcas y la evidencia de su sacrificio, a fin de recibir por parte del Padre la plena ratificación de su ofrenda. Y no es que su entrada añada ningún mérito a la obra completa de la cruz, sino que es el momento de la presentación de aquella obra ante Dios. La entrada, hermanos, en ese lugar santísimo es el momento de la aprobación divina, y en ese sentido, hermanos, es correcto decir que en aquel momento, aunque siempre en virtud de la obra de la cruz, Cristo obtuvo nuestra redención. Podrían parecer algunos aspectos que ya son obvios, pero es importante irlos mencionando porque es así como vamos estructurando y armando nuestros textos. Esta redención, hermanos, es de carácter eterno, porque recuerden, están haciendo el comparativo del ritualismo, de las ceremonias que se celebraban en el tabernáculo, hermanos, que apuntan a algo solamente pues natural, terrenal, pero que apuntaban a una realidad mayor, la persona de Cristo. Entonces, esta redención, como les dije, hermanos, es de carácter eterno, en contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento,
que solo tenían un valor temporal y provisional. La cruz, en ese sentido, en el tiempo de la nueva dispensación, hermanos, la cruz es de valor permanente. Su efecto dura para siempre, a diferencia de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, que eran cada año, ¿verdad? Frecuentemente. Entonces, asimismo, la palabra eterna, hermanos, indica que el valor de la cruz trasciende el tiempo y el espacio, es decir, no solo es de vigencia permanente de cara al futuro, sino que sus efectos son de carácter retroactivo, o sea, es pasado, presente y la eternidad, el futuro. Aunque Cristo se ofreció a sí mismo en la esfera del tiempo y del espacio, ha entrado con los efectos de su sacrificio en la esfera eterna. En esta esfera, hermanos, donde el Padre ha dado su aprobación y por tanto la virtud de aquel sacrificio también es eterna, cubre los tiempos habidos y por haber, o sea, es completa, hermanos, en todo tiempo y espacio. En Hebreos 5:9, hermanos, describe a Jesús como autor de la eterna salvación. Vamos ahí, Hebreos 5:9. Hebreos 5:9, ¿qué nos dice, hermanos? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, esta salvación que nos ofrece no es tal que hoy la tienes y mañana la pierdes, ¿verdad, hermanos? Porque pareciera que a veces por cualquier pecado, por cualquier circunstancia de la vida, tropiezo, resbalón o circunstancia de la vida, y a veces ya pequé, o sea, dices, no, esto creo que Dios no me lo va a perdonar, ya perdí. No, hermanos, la redención, hermanos, es en virtud de un valor eterno de su sacrificio. Es tal nuestra seguridad, hermanos. Ahora el autor, hermanos, define cuál es el aspecto de nuestra salvación que está contemplando, llamándolo eterna redención, hermanos. La palabra redención, hermanos, tiene la misma raíz que aquella otra palabra que utilizó el Señor Jesucristo cuando dijo: el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué significa, hermanos, el rescate? Que ese rescate, hermanos, es el precio pagado. Y la redención, hermanos, es la consecuencia del pago. Es decir, es el resultado, hermanos. ¿Ok? La idea es que con su sangre, nuestro sacerdote ha pagado el precio completo y necesario para nuestra total y definitiva liberación, hermanos. No hay más que pagar, no hay nada que se deba agregar a nuestra salvación. Cualquier cosa, por ejemplo, hermanos, ustedes saben que la religión tradicional de este país, ¿qué es lo que se les caracteriza? Las obras, ¿verdad? Que tienes que pagar por esto, que tienes que hacer la misa por esto, que tienen que hacer no sé cuántos rezos y para sacar a la persona del purgatorio y todas esas cosas, ¿verdad? Las personas quieren agregar cosas a una redención que ya Cristo ya le hizo perfecta y completa por su sangre preciosa, hermanos. El Señor Jesús lo ha pagado todo, puesto que el precio ha sido pagado una vez para siempre. Nuestra redención es eterna, hermanos. Esto nos tiene que ir trayendo más convicción, hermanos, a nuestra vivencia cristiana, hermanos, porque ¿quién viene, hermano, cuando tropiezas, cuando pecas? ¿Quién viene? El acusador, ¿verdad? El acusador viene y te trae, pero sí. Entonces, este fundamento, hermanos, nos trae convicción y certeza a nuestro corazón, y dejamos de andar miedosos, titubeantes, dejamos de tener esa incertidumbre en nuestro corazón siempre. Eso en todos los aspectos, hermanos. Nada ni nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. El único, hermano, que puede apartarse somos nosotros mismos, deliberadamente, hermanos. Entonces, el Señor ha roto nuestras cadenas para siempre. Entonces, por lo tanto, hermanos, ¿quién puede esclavizarnos? Vuelvo a decir lo mismo.
nosotros mismos nos ponemos el grillete, porque nosotros lo decidimos. Cuando nos estamos entregando al pecado nuevamente, nos estamos atando nosotros mismos, nos encadenamos y nos ponemos hasta un candado, hermanos. Entonces nadie puede esclavizarnos. ¿Quién tiene derecho de ascendencia sobre nosotros? O sea, ¿quién tiene potestad sobre nosotros? Nadie, excepto nuestro legítimo y nuestro amado Señor. Somos libres. El que es hijo, el que verdaderamente es hijo, es libre, hermanos. Entonces, ya no hay nada, hermano, que nos debería mantenernos esclavizados a nada. Nada, hermanos. Por eso de las adicciones, eso de ser esclavizado de las redes sociales, de los malos hábitos y todas esas cosas, hermanos, ya no estamos dominados por esas cosas, hermanos, porque somos libres. Vamos a entrar al siguiente verso, hermanos, al verso 13. Y aquí, hermanos, vamos a ver algo tremendo que tiene que ver con una conciencia limpia, hermanos. La conciencia podía parecer para los psicólogos podía parecer un estorbo, ¿verdad? Porque dicen, no, eso que tú sientes en la cabeza que te acusa no es bueno para ti, así que vamos a silenciarla, vamos a callarla. Y te dicen, todo lo que te haga feliz, hazlo, tómalo, no me importa. Lo que importa eres tú en este momento. Haz lo que mejor te guste y te parezca, todo aquello que te haga feliz, tómalo. Y la conciencia la calla, ¿verdad? La conciencia, hermanos, acusa la presencia del pecado y hace que el hombre sienta su culpabilidad, ¿verdad, hermanos? Aún siendo, antes de ser cristianos, pues no teníamos al Espíritu, ¿verdad? Pero que Dios en ese diseño perfecto lo dejó así, ¿no? Aún aunque el hombre está caído, que le creó un mecanismo en su cerebro que se llama conciencia, ¿verdad? Aunque los hombres no sean ni religiosos ni profesen alguna fe, podemos decir que esa conciencia es el mecanismo que Dios diseñó para que el hombre, pues todo lo malo que haga, lo acuse. ¿O no, hermanos? Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Pero el peor estado posible, hermanos, cuando la conciencia se ha endurecido, no acusa los movimientos del pecado dentro de nosotros, porque en tal caso no hay posibilidad de que el hombre acuda al remedio. ¿Y quién es el remedio ante el pecado? Jesús, hermanos. Por eso, hermano, la cuestión de la conversión no es un tanto, hermanos, de que si comprenda intelectualmente el Evangelio. En realidad es una cuestión moral, porque la conciencia sí sabe. Es más, hasta los niños muy bebés, muy pequeñitos, que ya empiezan a expresar algunas ideas, aunque no hablen, hermanos, los niños, cuando hicieron algo indebido, aunque nadie se lo señale, el niño suele esconderse, ¿verdad? Cuando ya se comió el chocolate que no debería comerse, te dicen, yo no me lo comí, y toda la boca amarrada. ¿Por qué está diciendo que no? Porque sabe que no es correcto que se lo coma, porque seguramente le dijo, no te lo comas, porque tienes que comer tu comidita y después tu postre tal vez, ¿no? Entonces hay cosas, hermanos, que aún desde los más pequeños, que aún no tienen una inteligencia desarrollada, tienen conciencia que los acusa, hermanos. Por lo tanto, hermano, si nosotros deliberadamente solemos acallar esa conciencia, hermanos, eso se empieza a encallecer, se empieza a endurecer, y el endurecimiento es algo terrible para cada uno de nosotros, y más como creyentes, hermanos. Porque miren, nuestra conciencia vino a ser más despertada cuando nacimos de nuevo, ¿verdad, hermanos? Nos hicimos más conscientes del pecado, ¿verdad? Y nos retumbaba, ¿verdad?, el pecado, y no nos dejaba ni dormir a veces. Entonces, pero la conciencia sensible, hermanos, en su labor acusadora, produce un estado de gran intranquilidad y desasosiego. No hay paz, no hay descanso, pues se sabe de una forma más clara o más velada que la terrible cuenta moral con Dios todavía está pendiente. Por eso, hermano, yo no sé ustedes, pero al menos a mí sí me llega a pasar que cuando uno cree que camina bien, pero andas intranquilo,
andas ansioso y ese tipo de cosas, eso significa, hermano, que nos estamos alejando del muelle, o sea, de Dios, aunque oremos. ¿Por qué? Porque hay una cuenta pendiente en la cual hemos omitido deliberadamente o la hemos olvidado, hermanos. Es decir, tomamos en poco la transgresión, el pecado que cometemos diario. Por eso, hermano, el examen de conciencia es muy importante todos los días, porque nuestra propia percepción nos sentimos bien buenos, ¿verdad? Podemos sentirnos hasta con alitas y pensar que somos el mejor cristiano de ese día. Pero muchas veces cuando eso se prende, hermanos, es una señal de que en realidad algo bueno no está pasando en nuestro interior. Y hay una deuda que el hombre, aunque siendo cristiano, no lo mantiene tranquilo. Le digo, puedes orar y no estar consciente. Por eso, hermanos, siempre tenemos que pedir al Señor: Señor, muéstrame, examíname, Señor, porque yo en mi propia sabiduría creo que estoy bien, creo que estoy caminando mejor que el apóstol Pablo. Puedo yo creerme en mi propia sabiduría que estoy bien, pero cuando le pedimos a Dios que nos examine, hermanos, y que podamos tener un tiempo, eso se llama meditación, hermanos, no la meditación que conocen que se practica, es una meditación de introspectiva acerca de cómo caminaste ese día. Si no hay algo, hermano, que realmente va a obstruir, va a impedir tu comunión con Dios. No solamente tienes una conciencia, tienes algo más sublime, tienes el Espíritu de Dios morando en ti, hermano. Por eso, hermano, nosotros como pastores siempre apelamos, hermanos, no solamente a la conciencia, sino a la obra del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Y cuando vemos que un hermano se retracta de algo que hizo o dijo o dio mal testimonio, hermano, siempre se evidencia que nos damos cuenta que esa persona tuvo comunión con Dios, y que en esa comunión con Dios te abres, hermanos. Ahí nos dejamos de las apariencias y eso manifiesta, hermano, una relación, y sabemos que es un hijo verdadero, aquel que se retracta, aquel que muestra frutos dignos de arrepentimiento. Porque cuántas veces, hermano, pasa entre las relaciones que existen entre las personas en la misma iglesia, que alguien hizo algo contra alguien, dijo, omitió, fue grosero, le debe, qué sé yo, y a veces lo pasa por alto. Pero el que es hijo, hermano, y tiene comunión con Dios, Dios le muestra en su conciencia, en su corazón, que ha cometido una falta contra su hermano, contra la iglesia, y hace lo necesario por resarcir o ponerse a cuentas o pedir perdón con la iglesia o con los hermanos. Por eso cuando viene un hermano arrepentido, para mí es una victoria, no porque yo trate de tener la razón, no, sino porque sabemos que esta persona tiene una relación genuina con Dios, hermanos. Esa es una evidencia de un verdadero creyente. Pero si un creyente, hermanos, que aún en ese pecado, si no reflexiona, no hace una introspección, si no medita sobre su vida espiritual, hermano, es una persona que se puede endurecer. Y eso sucede no de un día para otro, sucede a lo largo del tiempo. O sea, lleva años eso, hermanos. Endurecimiento no es de un día para otro, ni de una semana a otra. Es un camino progresivo, hermanos. Es una obra que el enemigo hace, él hace su trabajo. Pero nosotros, si nos convertimos en una tierra fértil para que el enemigo siembre esa semilla en nosotros, y algún día va a prosperar, está germinando ahí, está echando raíz, y va a llegar el momento en el que va a dar ese fruto, que no es un fruto del Espíritu precisamente, hermanos. Por eso, hermanos, es importante examinar nuestro corazón y nuestra conciencia. Hebreos 9:13, hermanos, ¿qué nos dice? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Ok, vamos a ver en ese sentido la purificación en el Antiguo Testamento, hermanos. Es un tema muy amplio, hermanos, acerca del tabernáculo. Todo lo que se ve acerca de la purificación es un tema muy amplio. Entonces, nuevamente, hermanos, nos encontramos con uno de los versículos que señalan el contraste entre el antiguo y nuevo pacto, entre los efectos limitados y superficiales de los sacrificios levíticos y los efectos definitivos y profundos del sacrificio de Cristo. Pero ahora el autor introduce un nuevo concepto. Además de seguir hablándonos del día de la expiación, nos remite a otra ceremonia del Antiguo Testamento, el rito de la purificación de los inmundos,
Si hemos leído pues lo que dice ahí referente a esto, pues sabemos que cualquiera que tuviera contacto con un cadáver o con un animal muerto o con algo que no era aprobado por Dios, pues estaba contaminado ya ese momento, ¿verdad? Entonces, para nosotros, hermanos, como no crecimos bajo ese contexto y esa cosmovisión judía, las cuestiones de ceremonias de purificación a nosotros nos son extrañas, ¿verdad? Dices, es que raro, ¿no? Pero no así para el pueblo judío. Ellos estaban muy bien entendidos y conocían bien esta parte. Los primeros lectores, hermanos, conocían bien aquel rito, por lo cual el autor no necesitaba darles mayores explicaciones. Nosotros, en cambio, necesitamos estar familiarizados con él antes de poder entender bien este texto. En el Antiguo Pacto había varias situaciones en las que, para efectos ceremoniales, un hombre que se le consideraba inmundo. Tal vez la más conocida de ellas era el contacto con un difunto o con un animal muerto. Cualquiera que tocase un cadáver o aunque estuviese en la misma habitación con él, quedaba inmundo durante 7 días. Se dice que debía pasar 7 días de cuarentena religiosa, en los cuales no podía acercarse al tabernáculo ni participar en el servicio oculto. Entonces, al tercer día de su contaminación, se dice que debía someterse a los ritos de purificación. De no hacerlo, sería considerado inmundo para siempre y cortado de la congregación de Israel. De hecho, los ritos de purificación no eran ajenos a los del día de la expiación. La purificación ceremonial llegó a ser requisito para el sumo sacerdote antes de la realización de los sacrificios expiatorios. Durante estos 7 días anteriores a los del día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que apartarse de la congregación, encerrándose en el templo a fin de no contaminarse con el mundo. Al tercer día y al séptimo debía someterse a los ritos de purificación prescritos en lo que dice Números capítulo 19. Solo así podía ejercer sus funciones sacerdotales y hacer la expiación por los pecados del pueblo. Entonces era todo un procedimiento, era todo un ritualismo para la purificación. Nuestro texto, hermanos, combina elementos asociados con el día de expiación, es decir, la sangre de los toros y de los machos cabríos, con otros procedentes de los ritos de purificación, es decir, de las cenizas de la becerra. Aun cuando no hay pues ninguna asociación explícita en las escrituras, la práctica levítica llegó a relacionar los ritos de purificación con los preparativos para el día de la expiación. Había una correlación en todo ello. En todo caso, necesitamos aclarar que aquellos ritos tenían que ver con la inmundicia ritual, no con la culpa moral, y pretendían quitar la impureza ceremonial, no los pecados. Es decir, que solamente, hermanos, esos rituales que se practicaban de la purificación eran rituales externos que solamente cubrían, pero en realidad en lo que apunta a la persona de Jesús en cuanto a su expiación por los pecados, hermanos, es permanente, completo, pleno, hermanos, suficiente. Por lo tanto, hermanos, si nosotros quisiéramos hacer algo para bautizarnos en el Jordán, vestirnos ciertos días de blanco, hacer ciertas cosas que intenten agregar algo a nuestra salvación y a nuestra limpieza, hermanos, pues estaríamos, de hecho sería un insulto, hermanos, a Jesús, hermanos, porque le estamos diciendo, si nosotros queremos agregar algo a ese sacrificio completo, hermanos, le estamos diciendo a Jesús, Señor, creo que te falló algo y creo que por aquí tengo una manchita de pecado que te faltó. Yo voy a hacer algo, Señor. Voy a hacer ayunos por 40 días. Me voy a bañar al Jordán para quedar bien limpio, Señor. O sea, hacer ese tipo, porque mucha gente llega a hacer esas cosas.
piensa que puede agregarle algo a esa salvación, a esa limpieza, y esa limpieza es completa, hermanos. Ok, hermanos, ese ritualismo de limpieza consistía en lo siguiente. Dice que era una vaca alazana, era sacrificada, es decir, una vaca de color castaño rojizo. El simbolismo aquí es evidente. El color rojo, el rojo es el color de la sangre, y la sangre estaba asociada con la purificación. O sea, son simbolismo todo lo que representa esto. El sacrificio debía realizarse no en el lugar habitual, sino fuera del campamento. No lo podía ofrecer el sumo sacerdote, porque aquel que lo realizaba quedaba inmundo durante un día. Por lo tanto, siempre lo realizaba otro sacerdote. Y en primer lugar, dice que degollaba la vaca, llevaba la sangre al tabernáculo y rociaba con ella la parte delantera del mismo 7 veces. Luego se quemaba la vaca por completo, arrojando sobre ella, mientras ardía, diferentes especias y maderas fragantes. Una vez acabado pues el holocausto, el sacerdote debía recoger dichas cenizas y guardarlas en un recipiente. Eran guardadas durante un tiempo, porque siempre tenía que haber en Israel la provisión de estas cenizas. Así pues, la frecuencia de los sacrificios de purificación iban en razón de la necesidad de más ceniza. Entre más pecado, más cuestiones de purificación, pues tenían que hacer más sacrificios de dicha vaca rojiza. Entonces, la persona inmunda tenía que comparecer ante el sacerdote al tercer y séptimo día de su periodo de inmundicia, para ser rociada con agua mezclada con las cenizas de la vaca alazana. Solo después de los 7 días cesaba el tiempo de la inmundicia y podía volver a integrarse en la comunión de Israel y acercarse al tabernáculo. A nosotros, hermanos, pues nacidos en el nuevo pacto, que provee soluciones para las inmundicias internas de orden moral, todo esto puede parecernos superficial y superfluo. Pero, mediante estos ritos, Dios quería enseñar grandes lecciones espirituales a su pueblo. La naturaleza aberrante y espantosa de la muerte ante los ojos de Dios era enseñada a través de la contaminación ceremonial, que se transmitía en todo aquel que entraba en contacto con ellas, hermanos. Entonces, pues todo ello nos enseña es un símbolo que nos enseña una profundidad aún mayor sobre cuestiones espirituales, y son los medios que Dios utiliza para poder nosotros tener una comprensión un poquito mayor sobre lo que podemos apreciar en cuanto a los sacrificios, hermanos. Entonces, así Dios demostraba que la muerte es antagónica, dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? O sea, delante de Dios el pecado, hermanos, es algo aberrante en realidad. Tanto es así que no lo permitió, hermanos, que entregó a su Hijo para que todo el pecado de los hombres sea quitado. Entonces, Dios demostraba, hermanos, con esto que la muerte es antagónica 100% a sus intenciones iniciales para el hombre. Dios desea ser el autor de la vida. Él no desea ser el ejecutor de la muerte. Él es el Dios de vivos, no de muertos, Dios de luz y no de tinieblas, Dios de creación y no de corrupción. Es algo importante, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros, cualquier persona, hermano, que intente, ya sea una persona creyente o no creyente, hermano, el hecho de que una persona le quite la vida a otro es aberrante, hermanos. Por eso nosotros, aunque tal vez nosotros no hagamos ese tipo de cosas, hermanos, en nuestro corazón posiblemente podríamos aborrecer al prójimo o a nuestro semejante o a nuestro hermano, hermano. Y nos podemos convertir en homicidas, hermanos. O sea, es una cuestión interna, hermanos. Porque hay cosas, hermanos, que seguramente nos han lastimado tanto en nuestra vida, que a veces quisiéramos estrangularlos, ¿verdad? O me va a decir que nunca ha pasado eso por su corazón o su mente. Hay cosas, hermanos, que te pueden hacer, y si en ese momento tu corazón no hay una buena comunión con Dios,
pues la carne aflora de manera inmediata, ¿verdad? Y te vienen pensamientos terribles, ¿verdad? De querer tomar justicia por tu propia mano, hermano. Entonces el hombre no puede actuar bajo su propia justicia, como lo dice Mateo 6, que nos guardemos de nuestra propia justicia, ¿verdad, hermanos? Porque nuestra propia justicia, hermanos, pues solemos ser bien tremendos, ¿verdad? Por eso, hermanos, pues siempre debemos considerar esas partes. Entonces, la muerte, hermanos, fluye no de Dios, sino del pecado. Dios aborrece la muerte como aborrece el pecado. Por esto excluye de su presencia todo aquello que tenga asociación con la muerte, hermanos. O sea, todo lo que tenga que ver con el pecado, hermanos. O sea, no, si nosotros, el pastor Josué lo ha mencionado mucho, nosotros no nos podemos acercar a Dios con ligereza, como diciendo, ya viene Señor, vamos a platicar. O sea, en ese sentido no, hermanos. Siempre, hermanos, siempre debemos entrar con una reverencia delante de Dios, siempre con un temor reverente ante Él, no un temor que te paralice, un temor que sea terrorífico, es un temor reverencial hacia Dios por lo quien es Él, o sea, por lo que es Dios. Eso nos hace pensar que no debemos entrar con una simpleza, con una ligereza. Eso nos hace reflexionar mucho en cómo estamos en ese momento. Recuerda, hermano, que no hay cosa que Dios no te pueda perdonar. Lo único que Dios no te puede perdonar es la incredulidad. Eso sí, hermanos. Pues si no, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la incredulidad es algo que Dios no lo acepta. Dios te puede perdonar lo que hayas hecho, pero, hermano, es necesario que de nosotros haya un reconocimiento de nuestra condición. Es algo primordial, hermano. Dice el Salmo 51 que el corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Eso es algo muy importante, hermano. Y eso nos hace, hermano, pues tener esa entrada siempre. La entrada a Dios por haber sido justificados es permanente, pero hay algo que nosotros mismos nos impedimos, que es el pecado, lo permitimos en nuestra vida. Y hay algo terrible en nosotros si dejamos que el pecado siga ganando terreno en nuestras vidas. Eso nos pone una barrera de manera inmediata, no porque Dios la esté poniendo, sino que el pecado es algo antagónico delante de Dios, porque representa muerte, hermanos. Pero nosotros, si confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, alcanzamos misericordia, hermanos. Eso es algo muy importante y tenemos eso a nuestro alcance. Por lo tanto, hermanos, no entremos con ligereza ante la presencia de Dios, hermanos, porque esa entrada, hermanos, costó la sangre de Cristo. O sea, fue un gran pago por ello. Entonces, como les dije, la muerte fluye no de Dios, sino del pecado. Dios aborrece la muerte como aborrece el pecado. Por esto excluye de su presencia todo aquello que tenga asociación con la muerte. Todo aquel que entra en contacto con la muerte participa en algo que Dios en principio no desea de ninguna manera. Normalmente en Israel los diversos tipos de sacrificios usaban animales machos, pero en este rito de la purificación se trata de una becerra, una hembra, y una hembra en plenitud de su fecundidad. Fíjese, era como si Dios eligiera al animal que mejor simbolizara la vida para que sus cenizas contrarresten simbólicamente la contaminación de la muerte. Así pues, nuestro versículo sintetiza la solución ritual que Dios provee para dos problemas: el contacto con la muerte, solucionado mediante las cenizas de la becerra, y el contacto con el pecado, solucionado mediante los sacrificios expiatorios, hermanos. Ven como algo tan hermoso que se anuncia en el antiguo pacto, hermanos, enseña una realidad hermosa en el presente, hermanos. Sin embargo, hermanos, aquellos ritos solamente podían proporcionar una purificación simbólica y superficial, hermanos. Solamente era algo superficial y simbólico lo que nos enseñaban los rituales de purificación, hermanos, del antiguo pacto. Aunque el verdadero problema del ser humano no era superficial ni ceremonial, el problema, hermanos, era interno.
y trascendente. El antiguo pacto solo podía proporcionar una solución a nivel simbólico, a la espera de la auténtica solución obrada por el mismo Señor Jesucristo. Si el verdadero problema era el pecado humano, con sus consecuencias de muerte y separación de la presencia de Dios, la verdadera solución tenía que consistir en hacer perfecto al pecador, destruir el imperio de la muerte y forjar un camino de acceso a Dios. Mira, hermano, aquí el pastor estuvo hablando la semana pasada algo acerca de nuestra personalidad, de nuestro valor o de la autoestima, ¿verdad? La autoestima es el valor que tú tienes, pero ese valor no es en virtud de lo que tú piensas acerca de ti mismo. Ese valor es en virtud de lo que representas para Dios. Porque nosotros, hermanos, nos ponemos un valor de acuerdo que si concluimos una carrera universitaria, si poseemos un título académico, profesional, si hemos logrado algo importante en la vida, regularmente, y eso el mundo lo aprecia, ¿verdad, hermanos? Alguien que tiene una licenciatura, después avanza a una maestría, luego un doctorado y ya no sé qué más siga. O sea, el mundo, hermano, aprecia eso y lo aplaude de una manera increíble, pero moralmente, o sea, puede haber personas muy bien preparadas académicamente y ser las mejores en su área, pero moralmente están quebradas. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? Nuestros estimados políticos, ¿verdad? ¿Qué caracteriza a México ante el exterior, hermanos? Su política, ¿verdad? La corrupción, todo lo que se vive. La mayor parte de políticos, no todos, tienen una gran preparación y a veces se van a estudiar al extranjero y obtienen títulos de Harvard y no sé de cuántos lugares, y son personas muy preparadas y saben mucho, pero ¿cómo son, hermanos, en el aspecto moral? Son deficientes en su moralidad, ¿verdad? Porque pueden tener un gran discurso, hablar elocuentemente, convencer a las masas, pero en lo secreto, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Pura corrupción, hermanos. Hay algo, hermanos, que nosotros podemos pensar referente en cuanto a nuestra vida. En nuestra vida nos podemos preparar en la vida muchos años de estudio, digo, porque pues todos pasamos por ahí. Podemos emplear bastante tiempo en eso, en prepararnos, y no está mal. El asunto es que a veces ponemos nuestros esfuerzos solamente en eso. Y nuestra vida, hermano, que la carrera que estamos corriendo en nuestra vida cristiana, hermanos, requiere fuerza, diligencia y voluntad y sumisión a Cristo. Y esa es la carrera más importante, más allá de un título universitario. No estoy diciendo que esté mal una carrera universitaria, está bien porque en la época moderna es lo que necesita para trabajar. Pero no lo puedes poner por encima, hermanos, de la verdadera carrera que tenemos como creyentes. Y una carrera, en lo que representa en la parte natural, significa preparación, disciplina y entrega, ¿verdad, hermanos? Porque no sé si ha visto a las personas que se preparan para una carrera, se preparan por meses, por años, para correr una carrera de varias horas. Eso nos dice algo, hermanos, que esa carrera requiere esfuerzo, diligencia, y tal vez te vas a cansar. Pero nosotros, hermanos, en ese sentido, en lo que tenemos por delante, requiere diligencia, hermanos. Y esa es la verdadera carrera que Dios quiere que corramos. Hebreos 10:19, hermanos, vamos ahí. Hebreos 10:19 al 25. ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? O les traigo un café. También quiero uno. Ok, vamos a leer. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis aquel día se acerca. Entonces, pues aquí nos está hablando acerca de ese libre acceso al trono de Dios, hermanos. Y como te dije, va a haber en nuestra vida cristiana, hermanos, cuestiones de una lucha, hermanos, de una lucha interna. ¿O no, hermanos? ¿Cuántas luchas tenemos diario? Ya sea pensamientos propios o externos. Y eso nos empieza a agobiar y nos sentimos desaprobados y descalificados, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Solamente me pasa a mí. Pero cuando volteas a mirar, hermanos, que el valor y la aceptación que ya tienes delante de Dios no es por un mérito personal, sino por la sangre del justo, hermanos. O sea, te presentas a través de la belleza de Cristo ante el Padre. O sea, no te presentas en tu propio nombre, te presentas a través de los méritos de otro, que es Cristo, hermanos. Porque la justicia de Cristo te fue imputada a ti y a mí, por cuanto creíste. Y si hemos sido justificados por la fe, hermanos, tenemos entrada a ese trono, libertad. Y a veces, hermanos, es algo que los prejuicios, como dicen por ahí, la baja autoestima, lo que se tenga uno se siente descalificado, ¿verdad, hermanos? Muchas veces nos hemos sentido descalificados para lo que hacemos, simplemente para ir y llevar el evangelio. No, Señor, pues es que ando re mal ahorita, ni he orado, ni he estudiado, Señor, ¿cómo le voy a llevar el evangelio ese? Soy bien burro. No, hermanos, ya Dios te capacitó, te dio los dones, te dio talentos, te dio su espíritu, te ha dado la palabra, ya lo tienes, hermano. Solamente tienes que caminar con fe, porque recuerda que te estás presentando en el nombre de Jesús, hermano, no por tus méritos. Y eso nos presenta perfectos ante Dios, hermano. Pero poco no, hermanos, a veces esto no lo creemos lo suficiente. O sea, ay, ¿cómo, Señor? Pues yo soy bien inconstante, Señor, soy bien débil en la fe. O sea, ¿cómo? Pues por la fe, hermano, lo tienes ya. Por esa promesa, hermanos, que Dios ya nos dio, es que la tenemos. Si Dios lo dijo, pues está permanente, hermanos. No es algo que nosotros tengamos que hacer un ritualismo, hermano, para poder merecer eso, hermanos. Ya tenemos entrada al trono de la gracia, tenemos la promesa de la vida eterna, tenemos la promesa del Espíritu Santo, hermanos. O sea, Dios dice que estaría con nosotros cada día de nuestras vidas. Entonces, ¿qué más queremos, hermanos? Ya solamente resta de nuestra parte, hermanos, creer, confiar plenamente en Él y hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer, hermano. O sea, ya estamos capacitados, hermanos. No es una cuestión de que tengas que aventarte un curso o tener una especialización de algo, no, hermano, ya, hermano. Yo me acuerdo que en mis primeros meses de convertido, pues yo me acuerdo que sin saber mucho, más bien el punto es, sin saber mucho, sin entender mucho, hablaba yo de lo que ya conocía, afuera poquito, pero eso me permitía hacer algo, hermanos. O sea, no es que tengamos grandes tratados teológicos o un seminario, es de lo que ya has aprendido por algún tiempo, de lo que has leído, Dios te lo va a dar, hermano, y camina con eso. Pero a veces anteponemos, es que no, Señor, pues, nos sentimos el patito feo, hermano. ¿Sí no, hermanos? Nos sentimos así a veces, pero no, hermanos. Ya tenemos una conciencia limpia, hermanos. Ya no debemos caminar con nuestros prejuicios, que sí fuimos afectados en el pasado por el pecado, porque pues, a lo mejor nos bullearon, nos trataron mal, lo que tú quieras. Pero ya tenemos una conciencia limpia, hermanos. Somos transformados, estamos capacitados para eso, Señor, hermanos. Entonces, ya con esto estamos terminando. Estas soluciones, hermanos, estaban simbolizadas por los sacrificios expiatorios, los ritos de purificación y la entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo como representante del pueblo. Pero el sistema levítico, hermanos, nunca podía traer una solución real para la condición humana. Solo podía proveer un camino por el cual se mantenía y se restauraba la comunión con Dios a nivel exterior, simbólico y ceremonial. Para este nivel valían, pero en sí no podían quitar el pecado, ni librar de la muerte,
ni dar acceso a la presencia de Dios, hermanos. O sea, era muy limitado lo que se practicaba en el antiguo pacto, hermanos. Y ya para terminar, solamente lo voy a dejar como referente, Hebreos 9:14. Dice, Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y yo creo que lo que viene, hermano, va a estar bien tremendo. Nos va a ministrar bastante lo que este versículo está anunciando. Vamos a orar para dar gracias a nuestro Dios, hermanos. Señor, en esta tarde nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para bendecirte y adorarte, para reconocerte en todos nuestros caminos, Señor. Y sabemos que muchas veces hemos fluctuado, hemos titubeado en nuestra fe, Señor, pero es porque no nos hemos renovado el entendimiento, Señor. Y hay excelentísimas promesas en tu palabra, las cuales las tomamos por la fe, Señor, no porque seamos los más capaces naturalmente, sino por tu Hijo nos has capacitado y podemos poseer esas hermosas promesas, Señor. Solamente tú nos pides que caminemos con fe, con amor hacia tu obra y hacia tu palabra, Señor, que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. Hoy te pido, Señor, que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada a los corazones de mis hermanos y también por los hermanos que nos escuchan por el internet. Te pido, Señor, que sigas ministrando la vida de mis hermanos y de tu iglesia, Señor, a fin de que vayan siendo perfeccionados en su fe, Señor, porque el día y la hora de tu regreso no lo sabemos, Señor, pero tenemos la certeza, Señor, de que algún día estaremos contigo cara a cara y podemos disfrutar, vamos a estar disfrutando plenamente de tu presencia, Señor, en comunión con tu pueblo. Gracias, Señor, por la obra que haces en cada uno de nosotros, porque el que inició la buena obra en nosotros la va a concluir hasta el día de Jesucristo, Señor nuestro. Y lo creemos, Señor, por fe. Nosotros a nuestros propios ojos nos vemos imperfectos, nos vemos incapaces, nos vemos limitados, Señor, pero en ti, Señor, somos más que vencedores. En ti, Señor, somos competentes. Nuestra competencia no viene de nosotros mismos, sino del cielo, por cuanto tú nos has hecho nacer de nuevo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. La iglesia dice amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, ya se verán con el pastor.